Muy buenas tardes. En el marco del Seminario Abierto de Producción y Análisis Audiovisuales, la Universidad Autónoma de Baja California, a través del Instituto de Investigaciones Culturales Museo y el Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales, les da una cordial bienvenida a la proyección del video documental Puntos Suspensivos de la doctora Paola Ovalle Marroquí, investigadora del IC Museo de la UABC. En esta ocasión nos acompañan en el presidium el maestro Adolfo Soto, director de la Facultad de Ciencias Humanas de la UABC. La doctora Paola Ovalle Marroquí, coordinadora del proyecto que nos ocupa, y el doctor Everardo Garduño Ruiz, investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. A continuación me voy a permitir leer algunos datos de nuestros invitados. El maestro Adolfo Soto es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California, de la UABC, especialista en políticas culturales y gestión cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana, y máster en escritura para televisión y cine por la Universidad Autónoma de Barcelona, profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Humanas, director de la Muestra Internacional de Cine Documental Dogstown y del Espacio de Gestión, Producción y Promoción de Cultura Cinematográfica 2022. Actualmente es director en su unidad de adscripción, candidato a doctor en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario por la Universidad Autónoma de Coahuila y la UNAM, con el proyecto de investigación Recordar en Presente, Cine Documental y Memoria en México, y es miembro del Comité Académico del Laboratorio de Análisis de Datos Visuales y Textuales del IC Museo de la UABC. La doctora Lilian Paola Ovalle es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctora en Estudios de Desarrollo Global por la UABC, maestra en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Baja California y psicóloga por la Pontificia Universidad Javeriana. Está inscrita en la línea de investigación de cultura urbana y representaciones sociales y es miembro del Cuerpo Académico en Estudios Socioculturales de la UABC. Dentro de estas líneas de investigación se ha especializado en el estudio de los procesos socioculturales derivados del narcotráfico y es integrante de la cátedra Red Internacional UNESCO sobre transformaciones sociales y económicas derivadas del problema de las drogas ilegales. Es autora del libro Entre la indiferencia y la satanización, representaciones sociales del narcotráfico, editado por la UABC, y del libro Engordar la vena, discursos y prácticas sociales de los usuarios de drogas inyectables en Mexicali. Por su parte, el doctor Everardo Garduño Ruiz es doctor en Antropología Sociocultural por la Universidad del Estado de Arizona, ha dado múltiples conferencias, talleres y cursos, ha colaborado en múltiples proyectos de investigación, ha participado en diversos congresos internacionales en Ámsterdam, Holanda, en Maracaibo, Venezuela, en Santiago de Chile, en San Juan de Puerto Rico, por mencionar solo algunos, y cuenta con numerosas publicaciones. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UABC. Para dar inicio a nuestro programa de esta tarde, escucharemos las palabras del maestro Adolfo Soto, director de la Facultad de Ciencias Humanas. Sí, muy buenas tardes. Pues básicamente mis palabras son para darles la bienvenida a esta primera actividad o la primera sesión de un seminario abierto de análisis visual. Hemos desde el ADVITE decidido abrir este espacio de expresión, este espacio de reflexión, de discusión, de debate, para hablar en torno a todo lo que tiene que ver con los datos visuales. En esta primera sesión vamos a contar con la proyección y el análisis y los comentarios de un cortometraje llamado Puntos Suspensivos, pero hay una serie de actividades que vamos a desarrollar durante este seminario abierto. La convocatoria, para quien guste participar, para quien se interese en los estudios visuales, está abierta. Es una convocatoria que no cierra, no tiene una fecha límite. Ahí están los requisitos de cómo se puede participar. Está abierta a estudiantes, a profesionistas, a gente que le interese el estudio de lo visual.
La convocatoria ha estado circulando, pero la pueden consultar en la página del Instituto de Investigaciones Culturales Museo UABC, y esperemos que la participación de todos ustedes o de todos los interesados nos pueda ayudar a tener una amplia serie de sesiones de este seminario que hoy inicia con esta actividad. Muchas gracias. Antes de iniciar la proyección del documental, la doctora Paola Ovalle nos dará una breve introducción sobre su proyecto y nos introducirá el tema del video documental. Posteriormente se proyectará el video y al concluir tendremos la participación del doctor Everardo Garduño, quien hará los comentarios pertinentes sobre este proyecto para después abrir una sesión de preguntas y respuestas. A continuación queda con ustedes la doctora Paola Ovalle, investigadora del IC Museo de la UABC. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Hoy, iniciamos con este seminario de producción y análisis de datos visuales. Para mí es súper importante tener la oportunidad de iniciar con este trabajo que hemos realizado. Es un trabajo colectivo donde Adolfo también hace parte de este trabajo. Quiero agradecer especialmente a las mamás que están aquí hoy, Irma, Imelda, Alma, que hemos estado acompañando durante los últimos años y que hemos estado construyendo este espacio colaborativamente también con ellas y para ellas. Muchas gracias por su lucha, por la justicia, por la memoria, por la verdad. Y también quiero agradecer pues a este espacio a Tere y a Adolfo y a todos los miembros del comité académico de este espacio, y a Everardo Garduño por los comentarios, que no los está haciendo en este momento, pareciera, pero ya los traía, por sus amables comentarios. Y entonces quiero que primero empecemos viendo el corto. Es un corto documental, dura 8 minutos, y luego a partir del corto creo que va a tener más sentido que les cuente cuál ha sido la reflexión y el proceso metodológico y de construcción de conocimiento que hemos estado trabajando colaborativamente durante este tiempo y que da como resultados productos como el que van a ver. Entonces, muchas gracias. Ok. La idea del seminario es también que los productos audiovisuales que estamos trabajando estén acompañados de un texto, que es el que va a comentar Everardo y es el que voy a presentar rápidamente, resumiendo, ¿no? Para contextualizar como que cuál es todo este proceso de colaboración, de acompañamiento que puede generar un producto como este. La pregunta que guía el texto, donde se cuenta como esta experiencia de realización, es puntos suspensivos, construcción colaborativa de un artefacto de memoria. En el texto, se divide en diferentes secciones. La primera sección, que es el cine documental como un artefacto de memoria, lo que aquí trabajamos es, cuál es ese concepto de qué es un artefacto de memoria y por qué para nosotros, como investigadores, es importante que no solamente el resultado del trabajo de investigación quede en un artículo académico o en un libro o en otro tipo de producto, sino que puedan quedar en un documento audiovisual como el que estamos construyendo ahorita en colaboración con todas las personas que vieron allí que han estado trabajando. Entonces, básicamente lo que consideramos es que estos productos audiovisuales los entendemos como un objeto que finalmente pueda dar cuenta de este episodio doloroso que se está viviendo en México, ¿no? Que algunos autores o politólogos plantean básicamente que estamos en una guerra civil económica y que existen como todos los criterios conceptuales para poderlo nombrar así, y en ese sentido, aunque realmente como muchas veces vemos, las familias están en esta lucha solos, en la lucha por la justicia, por la verdad, para estar tratando de vencer como todos los obstáculos estatales que tienen. Y lo que nosotros queríamos en este ejercicio audiovisual básicamente era eso, apelar como a cómo, mediante qué lenguajes audiovisuales, cómo construíamos la narrativa para poder apelar a esa construcción de empatía,
a cómo podemos trabajar ese sentido que conceptualmente queda muy claro o en los discursos queda muy claro de que esos desaparecidos nos faltan a todos, pero que cuando ves las diferentes acciones que se están realizando, los movimientos, sobre todo de víctimas, o familiares de víctimas, vemos que realmente están muy poco acompañados por la sociedad civil y pareciera que estos discursos institucionales de que nada está pasando o que solamente sucede a ciertos grupos que en algo andaban, pueden estar como apelando básicamente al olvido y no a la memoria, bueno, al olvido y a la impunidad. Entonces, el primer punto que se plantea en el texto es este, ¿no? Que el cine documental finalmente es una opción para poder construir como estos artefactos de memoria, documentar toda esta situación dolorosa que se está viviendo en México y que se está viviendo muy cerca de nosotros. La siguiente sección de este texto trabaja como el tema del poder, la imagen, y para nosotros es muy importante que esta parte del texto ubica la memoria de la desaparición en México como una memoria subalterna. Esto significa reconocer la diferencia conceptual y en la realidad de lo que serían las memorias colectivas versus la verdad histórica o la historia que se construye desde el poder. Entonces, vemos cómo estas versiones institucionales, estos discursos hegemónicos donde no se reconoce la guerra que se está viviendo en México, donde no se reconocen a las víctimas, donde todos los eventos se presentan como eventos aislados, no como algo que nos está sucediendo, no como algo que permita darle sentido a esos casi 30,000 desaparecidos que hay en el territorio mexicano. Entonces, lo que se plantea aquí es cómo podemos reconocer esta memoria, todas estas versiones, como una memoria subalterna. Esto significa como una memoria que está callada, que no tiene los canales de visibilidad que tienen los discursos oficiales, y en este sentido como la imagen, el poder de la imagen que usan los discursos oficiales en los noticieros, en los medios de comunicación, apela mucho más a este discurso oficial que a la posibilidad de dar voz a todas estas otras versiones y todas estas memorias. El siguiente apartado ya entra específicamente en el cuáles son, cómo construimos la narrativa, cuáles fueron las decisiones que tuvimos que tomar en el momento en que estábamos haciendo el montaje de este producto que acaban de ver y cómo se construyó. Entonces, aquí discutimos o reflexionamos sobre 3 aspectos que tienen que ver con el testimonio, con las imágenes y con la música, que tiene que ver con el objetivo de este producto. Generalmente en muchos de los trabajos que se han realizado sobre desaparición, no solamente la desaparición forzada en México, sino pensemos en la desaparición a nivel global, ¿no? Los trabajos que vienen de Argentina, los trabajos que vienen de Chile, de España, en la época del franquismo, incluso desde el Holocausto mismo, digamos como el recurso recurrente ha sido el testimonio. El testimonio es un recurso muy fuerte y muy potente en este tipo de documentos audiovisuales, y nosotros no queríamos teníamos como esa disyuntiva, ¿no? Cómo incorporar esta fuerza del testimonio, pero también queríamos utilizar otro recurso, ¿no? Por el momento histórico en el que estamos viviendo, el rostro en esos testimonios es muy importante, ¿no? El rostro del familiar de la víctima, que puede generar empatía. Sin embargo, nosotros vemos en el caso mexicano que las víctimas, cuando empezaron a aparecer, después más o menos ubicamos cómo empezaron a aparecer las víctimas a partir de la masacre en Villas de Salvarcar, ¿no? Antes de esto, las víctimas eran casi que totalmente invisibilizadas en los medios de comunicación. A partir de esa masacre empezaron a aparecer
estas madres, estos familiares que estaban diciendo o reclamando un discurso diferente, ¿no? Un discurso que se alejara de que en algo andaban o que era ajuste de cuentas, y ese era un argumento que desde el poder generaba todo un manto de impunidad y que también como que nos cerraba a nosotros como ciudadanía la posibilidad de tener una empatía y una movilización para acompañar a estas víctimas. Entonces, cuando empezaron a aparecer como que el rostro de estas personas, sus testimonios, estas imágenes fuertes del familiar con la foto de su ser querido desaparecido o violentado, como que tal vez sí movilizaron ciertas empatías, ¿no? Se generó el Movimiento por la Paz, donde fueron mucho más visibles todos estos testimonios. Sin embargo, cuando nosotros nos vemos a la posibilidad de estar buscando estos discursos o qué lenguajes utilizábamos, lo que veíamos era que como que este recurso del testimonio desde el rostro de las víctimas se estaba desgastando, ya no generaba la misma empatía, y lo que quisimos fue pensar en el objeto, ¿no? en el artefacto de memoria que nos remite a nuestra propia cotidianidad. Lo que nosotros queremos con este documento audiovisual, con este corto, finalmente es apelar a eso, ¿no? A que nos puede pasar a cualquiera y que estas víctimas realmente no están solas y que realmente nos faltan a todos. Entonces, allí como la imagen y tomar la decisión de que el rostro de los familiares de las víctimas no apareciera, sino que aparecieran los artefactos como la imagen fuerte y estos objetos, fue como una decisión. Y también el testimonio, ¿no? O sea, a partir de esas pequeñas o micronarrativas que ustedes ven, pues son el resultado de horas y horas de acompañamiento o de entrevistas que realizó Dana, que son entrevistas bastante extensas y que seleccionamos, como que reconstruimos una micronarrativa dentro del equipo de los que estuvimos trabajando en el guión. Entonces, también era como en los temas de memoria qué hablar, qué decir y qué no decir, ¿no? No se puede recordar todo, sino que, porque finalmente cuando nos quedamos con mucha información, también se puede perder como el sentido específico del objetivo que nosotros teníamos, que era como generar esta empatía y ese sentimiento de que nos faltan a todos. Entonces, las narrativas también las construimos a partir de ese objetivo. Y el último apartado que tiene ese texto tiene que ver con el cierre, que son cuáles son los límites y las posibilidades de la colaboración en el trabajo de campo académico. Entonces, generalmente, bueno, existe dentro del campo, específicamente de la antropología audiovisual, toda una discusión metodológica y teórica de las posibilidades de generar unos métodos que sean colaborativos, de disminuir la brecha de poder que existe entre el investigador o el director y el que está construyendo como estas narrativas y las personas con las que estamos trabajando y para las que estamos trabajando. Y bueno, generalmente se considera que el trabajo colaborativo implica como el compartir las cámaras, o sea, en qué momento de todo este proceso entran las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Si es cuando estamos construyendo el dato, o si es cuando lo estamos analizando, o cuando estamos editando, o sea, en qué momento pueden entrar para poder decir que es colaborativo. Nosotros partimos de algunas premisas que son muy difíciles, o sea, serían como los ideales que no sabemos si los estamos cumpliendo todos o no, pero no los ideales con los que estamos guiando el trabajo que estamos realizando. El primero pues tiene que ver con que el discurso no sea cerrado ni concluyente, sino proponer más preguntas que respuestas y estar como en este proceso de acompañamiento. La segunda premisa fue de la que partimos, que tiene que ver con cómo el cine documental lo entendemos como un artefacto de memoria, y eso nos implica tener como objetivos de pronto demasiado ambiciosos, ¿no? No querer solamente tener un corto que sea importante para este momento histórico, sino que pueda constituirse en un documento de lo que está pasando de un periodo doloroso en la historia mexicana. La finalidad
de todas esas acciones, pues obviamente este es un ejercicio académico, parte de un proyecto mucho más amplio de investigación que está financiado por CONACYT, por eso le dimos las gracias. Y pues la idea es entender qué nos está pasando como México, qué está pasando en nuestra región, y pues construir un conocimiento a partir de la lucha que se está trabajando, ¿no? También entender por qué como sociedad nos falta tanto para poder acompañar a las víctimas. O sea, son como muchas preguntas de investigación, de conocimiento que se están tratando de abordar, pero digamos la finalidad de este trabajo no es solamente ese, sino también es una finalidad estética, social y política, ¿no? Estética, y por eso estamos preguntándonos por con qué lenguajes, cuáles son los lenguajes o cuáles son los recursos que nos pueden ayudar a cumplir ese objetivo. Y bueno, y social y político por los mismos objetivos que se plantean al trabajar, que como decíamos sí son bastante ambiciosos. También otra de las premisas es que la idea es que sea un proyecto de base comunitaria. Esto quiere decir que la práctica siempre es colectiva e impersonal, aunque en los créditos aparezcan pues quienes fuimos todos los que trabajamos, quienes estuvieron en la investigación, quienes estuvieron en la fotografía, o sea, cada una de estas partes que son tan importantes para este producto, realmente lo concebimos siempre como un trabajo comunitario. Y la premisa quizás la dejamos de última, pero quizás la más importante para nosotras, es que la exploración estética y simbólica que nosotros estamos trabajando esté siempre centrada en la subjetividad de las víctimas. Sabemos que hay muchos trabajos que se están realizando en el terreno audiovisual o en el terreno más general del arte y de las ciencias sociales, o de estos cruces entre el arte y las ciencias sociales, que también están explorando el tema de la violencia, pero lo exploran desde otros lugares. Para nosotros es muy importante estar centrado, que el centro sea la subjetividad de las víctimas, y esto significa tomar ciertas decisiones que son no banalizar la violencia. Esto significa no caer en la estetización de la violencia, ni basarse en recursos como el humor, como la ironía, como la sátira, que creemos que son, o sea, no es que estemos haciendo una crítica per se a estos recursos, sin embargo, cuando tú estás acompañando a las víctimas a hacer, digamos, ironía o basarse en el humor para hacer una crítica, es mucho más difícil, ¿no? Cuando tu cuerpo está cercano a las víctimas. No representar la violencia de una manera explícita, no utilizar recursos simbólicos ni iconográficos que remitan a las víctimas a su dolorosa condición, ¿no? También vemos muchos productos donde la sangre, las explosiones, las fogatas, armas, cuerpos fragmentados, cenizas, hacen parte de las representaciones visuales que se están construyendo, y bueno, para nosotros es muy importante como alejarnos de este tipo de representaciones, y el privilegiar las representaciones que, además de sensibilizar, promuevan la afirmación de la vida y la transformación de la realidad. Uno de los objetivos de este proyecto y de lo que hemos aprendido de las mamás que nos han permitido estar acompañando su lucha es precisamente la fuerza que tienen para afirmar la vida y para su lucha cotidiana para ser no solamente víctimas, sino ser sobrevivientes y reconstruirse. Entonces, para nosotros también es muy importante que, por lo menos en este producto que estamos haciendo, también haga parte de la representación, no solamente quedarse en el horror que estamos viviendo, sino en las posibilidades de transformación. Y bueno, la pregunta con la que partíamos, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en todo este proceso que estamos narrando con el acto de ir a campo, extraer o construir datos para realizar publicaciones o películas que nutran los currículos personales? Pues como les decía, estamos trabajando con preguntas abiertas, y es la pregunta que estamos tratando de responder con nuestra praxis, y intentando en la práctica cotidiana que la respuesta sea que sí hay alguna diferencia, y que realmente el trabajo que estemos haciendo cumpla con esos objetivos ambiciosos, tal vez no solamente este producto, sino digamos el proceso más amplio. Como les decía, lo importante para nosotros en este tipo de trabajo no es solamente el producto, que es lo que estamos presentando ahorita, sino el proceso del cual se derivan estos productos, y también los procesos que generan cuando gente como ustedes puede ver lo que estamos construyendo de una manera colaborativa. Gracias.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues primero que nada, gracias a Paola por invitarme a hacer estos comentarios que yo creo que los podrían hacer muchos de ustedes. Algunos veo por aquí gente que verdaderamente está metida en el campo de la producción audiovisual, en la discusión sobre la representación, las representaciones visuales, pero le agradezco muchísimo que me dé esta oportunidad de compartir con ustedes algunas reflexiones principalmente en torno al documento que generaron y que acompaña a este producto que acabamos de ver, este producto audiovisual que acabamos de ver, junto con algunos otros cortes que yo ya había visto anticipadamente y que no se han presentado ahora y que me generan este tipo de reflexiones. Primero, que entre las virtudes que tiene este trabajo, el trabajo que está haciendo Paola junto con Alfonso Díaz Tobar, nos recuerda primero pues que el documental o los productos audiovisuales son algo más que ese bocadillo sabroso que de pronto producen los antropólogos o los sociólogos para divulgar de manera ligera ciertos bocadillos de conocimiento para las grandes audiencias, que es algo más que producir documentales bonitos, estéticamente bien logrados, tipo National Geographic o Discovery Channel, y que se trata o puede tratarse de trabajos que recuperen el origen, la orientación social con el que nace precisamente el cine. En alguna ocasión por ahí leía cómo surge el cine y que realmente surge, como las primeras escenas son representaciones visuales de la vida cotidiana, en particular de los obreros que salen de las fábricas o de la vida cotidiana en los barrios, representaciones de la vida colectiva, de la vida social. Entonces, recuperar esta vocación, esta orientación del cine documental o de la representación audiovisual, me parece un logro interesante del trabajo que están haciendo Paola y Alfonso. Segundo, que más allá de ser un producto de divulgación, puede ser también un producto para la construcción o generación de conocimiento profundo, como lo dice en su documento, sobre estructuras y fenómenos sociales. Particularmente puede ser una especie de artefacto de memoria que una distintas fases o distintos ámbitos, que una generaciones, por ejemplo, que una acontecimientos históricos distintos. Y se me viene a la mente, menciona el caso de los Casasola que hicieron las imágenes de la Revolución Mexicana, o lo que estuvimos viendo por aquí hace poco, el año pasado, las representaciones visuales del drama que se vivió en el contexto de la Guerra Civil Española, o lo que se ha hecho en torno al 68, y que todo esto cómo se vincula o cómo se une con el dolor que estamos viviendo actualmente en esta atmósfera de terror a la cual nos introduce el trabajo de Paola y de Alfonso. Pero también es un puente más en el terreno de lo epistemológico entre el investigador, entre los realizadores y entre los sujetos que son parte de la representación audiovisual, y sobre todo cuando se trabaja con la estrategia, con la metodología que lo plantea, que lo propone Paola, con esta estrategia o esta metodología colaborativa. Como ella misma lo dice, citando a algún otro autor que no tuve el cuidado de anotar, más que representación de hechos fácticos,
Este tipo de producciones audiovisuales nos recuerdan que esta es una herramienta muy eficaz en la reproducción de acontecimientos históricos en movimiento, en tiempo, pero además con emociones, con sonido. Esa parte que estaba yo revisando los trabajos de los etnógrafos o de los antropólogos, metodólogos más importantes, que no está incorporada en las guías o en las manuales de etnografía, que es el sonido y con lo cual se pueden producir este tipo de paisajes sonoros, ¿no? Pero además, otra de las virtudes del trabajo de Paola y de Alfonso es el hecho de que nos presenta una serie, o nos propone una serie de rupturas entre lo que es la ficción y la documentación, entre lo que es la representación de la realidad o la realidad como representación de lo que hemos visto a lo largo de nuestras vidas en el cine. Esta idea que muchos de nosotros se nos viene a la mente cuando vemos estos acontecimientos, estas imágenes, en el sentido de que la realidad está superando realmente a la ficción. Otra virtud es recuperar la perspectiva émic que tiene en esencia la etnografía, el hacer hablar al otro, al sujeto representado. Y más allá, más de hacerlo hablar, hacerlo partícipe metodológicamente de la producción de conocimiento o de la producción del trabajo que se está presentando. Ahí en eso consiste la propuesta colaborativa de Paola y Alfonso. Y además, cómo se vincula o cómo, recuperando esta perspectiva émic, la voz del otro, la voz del sujeto, se pueden construir artefactos de memoria colectiva que confronten, de memoria colectiva y subalterna, que confronten a la memoria oficial. Y en ese sentido estamos hablando de una representación no objetivista o positivista en el sentido epistemológico de la palabra, e imparcial. No, se trata de una representación o de un trabajo que va más allá de estas sucesivas formas de hacer cine documental antropológico, que van desde lo que menciona Paola en su documento, el trabajo de Nanook y la representación ingenua y folclórica de los esquimales, hasta la representación de los conflictos, las disputas, la estructura social, los sistemas de parentesco de los Yanomami, allá con Chacnón, o las representaciones de la explotación y de la injusticia, por ejemplo, de Leduc, no sé, quienes hayan visto Mezquital, por ejemplo, ¿no? Estas representaciones de estructuras, de los sujetos subsumidos en estructuras de explotación y de injusticia. Estamos hablando ahora de representaciones de la intimidad y representaciones del dolor, que se unen a otras formas de producción que, en mi perspectiva, incursionan en este tipo de representaciones. Yo pudiera mencionar, por ejemplo, el trabajo que a mí me encanta, el trabajo de Itzel sobre Que suene la calle, o El mundo al revés, que van hacia la intimidad, hacia el dolor del sujeto, o representaciones de la atmósfera, de la cotidianidad de mundos muy pequeños, que no por eso están repitiendo la construcción o la generación o la producción de microhistorias, ¿no?
sino que van más allá de eso y tocan las partes más sensibles y del dolor. De alguna manera también hablan de injusticia, también hablan de reciprocidad, también hablan de conflicto, también hablan de parentesco, también hablan de estructuras de alianzas y de distintas otras formas o de distintos otros procesos que habían sido representados en productos audiovisuales anteriores, y estamos hablando de productos que se generaron a principios en la primera parte, desde la primera parte del siglo XX hasta a fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Se trata, sin embargo, de una representación o de un trabajo que no está exento de dificultades y de dilemas epistemológicos. Por ejemplo, el tema de la confidencialidad. En una trama o en una problemática altamente sensible y actual, cómo manejar el tema de de la confidencialidad, ¿no? Que además es uno de los aspectos que está establecido, me parece que es hasta el estatuto número 1 del código de ética de la AAA, ¿no? De la American Anthropological Association, que es la protección del informante ante todo, u otro tipo de dificultades como hasta dónde llega la representación EMIC y en dónde empieza la negociación por la representación, o la disputa por la representación, o la estetización del drama, o la academización del dolor, o la intelectualización del dolor. Sin embargo, las virtudes, regreso a las virtudes que tiene el trabajo, en el sentido de que este artefacto de memoria, como lo llama Paola, es un artefacto de memoria frente al olvido, un artefacto de memoria colectiva frente a la memoria hegemónica, un trabajo que explora el dolor para hacer frente a la indolencia, y un trabajo que hace de la resiliencia, la resistencia, como una forma de evitar la autodestrucción. Pues eso es lo que yo podría comentar. Gracias, Paola, por invitarme. Yo creo que siguen preguntas para Paola. Bueno, ahorita abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Gracias. Esta proyección documental. Bueno, este trabajo, yo quisiera saber, escuché el punto de vista tuyo, Paola, y perdón, ¿su nombre? Everard. Everard, ok. ¿A dónde nos llevaría a la comunidad? Que yo creo que es una de las cosas más importantes para mí, la verdad, con lo que está sucediendo. ¿A dónde lo llevaríamos por ejemplo, desde el kinder hasta una universidad? Ok. Estaba viendo tu trabajo elaborado, y más allá, espero que este comentario no vaya a una cuestión de crítica, sino más bien algo constructivo.
en estos casos tan, se puede decir, para unos es dramático y para otros darían otro punto de vista, pero es algo que daña todo el entorno, desde la familia, ¿no? Y es algo que yo no veo ahí. O sea, es algo íntimo, es algo privado, es algo profundo, pero en estos casos de la pérdida, se lleva a este dolor y a este sufrimiento, se lleva a un conocimiento y se lleva a un aprendizaje. ¿Ok? Y ahí está envuelta la familia. La familia, pues sabemos de antemano que se forma por una sociedad. Yo, en lo personal, estoy aquí porque formo parte de una sociedad. Entonces, a mí me preocupa mucho que mañana o en un segundo ya no haya tantos desaparecidos. Entonces, con este trabajo, a donde se pudiera llevar, sobre todo a nivel educativo, desde el kinder hasta la universidad, en cuanto a transmitir a través de estas pérdidas que yo estoy mirando y que en vida conozco a estas mujeres, ¿a dónde las llevaría a ellas? A un campo de que mañana no se vuelva tan repetitivo las desapariciones, porque creo que nos alarma, en el caso particular, pues en carne propia, creo que cada uno de nosotros no vivirlo. ¿Ok? Gracias. Gracias. Vamos a, si alguien más tiene comentarios, ahorita respondo varios. Gracias. Bueno, a mí me sugirieron dos comentarios, lo que acabo de ver. Por un lado, la importancia que tiene el mostrar el testimonio de las personas que están más vinculadas a estas tragedias, poder darles voz, es importante. Everardo mencionaba que la idea de trascender cierta academización y de cierta racionalización del dolor y del sufrimiento es importante, porque los que trabajamos con esos temas conocemos que de tanto hablar de eso terminamos como por convertirlo en un objeto muy maleable, ¿no? Y perdemos a veces la distancia con las personas. En ese sentido, cuando Paola habla de memoria subalterna, me sugiere la idea de este tipo de materiales como una forma de confrontación también de la realidad frente a esa realidad oficial, estatal, y que nosotros muchas veces asumimos por comodidad propia, ¿no? Y preferimos decir, bueno, yo prefiero creer lo que dicen las autoridades antes que encontrarme con personas mutiladas, ¿no? Asesinadas, ver esas imágenes tan grotescas que hay de las fosas comunes y estas cosas, y que el esfuerzo por presentarlo también desde una premisa estética lo hace más accesible sin que pierda el contenido, ¿no? Entonces, creo que eso también es muy importante. Yo estaba pensando, no sé si alguno de ustedes conozcan los materiales que produce el grupo terrorista ISIS. Ellos utilizan técnicas de cine muy avanzadas y muy sofisticadas para mostrar ejecuciones, ¿no? O sea, el tipo de recursos tecnológicos, visuales, estéticos que ellos utilizan para mostrar cómo ejecutan a sus rivales lleva un mensaje un poco hasta contradictorio, ¿no? Es una situación trágica, es una tragedia, pero al mismo tiempo está manejada de una manera estéticamente, de una manera que te asombra, ¿no? La calidad.
Entonces, esa clase de discursos hegemónicos que vienen desde fuerzas más allá de que no son sociales, son los que están ganando día a día territorio y control frente a la opinión pública. Entonces, la importancia de materiales como estos es que, pienso yo, reside en enfrentar con testimonios, con la fuerza del testimonio de las personas involucradas y a la vez con una calidad estética importante. Entonces, yo creo que es un camino importante para quienes pudieran estar interesados en continuar con esto. Entonces, digamos, más o menos por ahí va la reflexión que me da a mí, pero a reserva de que después me inviten a un café y platiquemos más, creo que va por ahí. Muchas gracias, muchas felicidades, Paula. ¿Algún otro comentario, duda? Bueno, mientras se animan, hago algunos comentarios. ¿A dónde llevar este producto y a dónde nos puede llevar este corto? Cuando nosotros que estamos inmersos en hacer en tantas actividades, en tanto trabajo, muchas veces descuidamos qué va a pasar, cuál va a ser la vida que va a tener este corto después, ¿no? La idea principalmente que nosotros tenemos es que se vea, que el producto se vea para el esfuerzo que hacemos con nuestro productor, es que haga como un circuito de los festivales. Es el inicio, y también como un trabajo muy cercano de las asociaciones, de los movimientos de víctimas que están trabajando, que este pueda ser un producto que fortalezca, ¿no? Que si van a tener algún meeting, algún encuentro, pueda ser como esos productos los que también estén como integrando o apoyando la lucha que están haciendo. Y creo que también de pronto nos ha faltado buscar estos canales o estos lugares mucho más comunitarios o en espacios también de la educación formal, donde por la misma forma como está construido el discurso, creo que sí puede ser apto para que también se vea. Entonces, muchas gracias por el comentario, porque nos lleva a nosotros también a pensar o a planear estrategias. Sobre la parte cuando nos dices esto de que el dolor, no es todo el dolor que causa, toda la destrucción que puede causar en una familia o en una comunidad, lo decimos en la frase final del corto, ¿no? O sea, quedamos suspendidos a la espera del regreso, ¿no? O sea, es un duelo que no inicia o que no puede terminar. Sin embargo, para nosotros también era como qué tanto dolor mostrar, o también como comentaba Ernesto, ¿no? O sea, cómo mostrarlo. Muchas veces el testimonio, o sea, la voz, el llanto de quienes están viviendo esa tragedia cotidianamente, más que generar la empatía, o sea, genera como tanto el dolor que hace que cierres los ojos, ¿no? Que apagues el televisor, que apagues la radio. Conozco unos compañeros en Lagos de Moreno que tenían un programa donde invitaban todas las noches a algún familiar de desaparecido para que como que contara su cotidianidad, y o sea, llamaban a decir por favor, o sea, llamaban a la emisora para decir que por favor cerraran ese programa a esa noche, porque era, o sea, y aparte de la noche, o sea, la gente del lago, no, de la gente ahí de la comunidad no quería que eso fuera lo último que escuchara, o sea, era demasiado el dolor que inmovilizaba y que lo que hacía era como alejarse. Entonces, nosotros tratamos de responder a eso, o sea, cómo presentarlo sin estetizarlo, que sí se muestre como todo este drama y todo este dolor, pero de una forma en que, digamos, pueda ser soportable para poder esperar hasta el final y que no quedes con tanto dolor, sino que puedas también movilizarte a partir de la empatía, ¿no? Para nosotros lo más importante, lo he repetido y lo seguiré repitiendo, es que nosotros podamos realmente sentir que nos faltan a todos y eso que se repite como consigna de que no están solos, y realmente sea una realidad cuando proponen una acción e invitan a la ciudadanía a que los acompañemos. Entonces, sí podemos que de algunas de los porcentajes, la gente que vea este corto pueda generar esa empatía y se pueda movilizar. Para nosotros, con una persona que pueda generar eso, digamos que vale la pena como toda la chamba que estamos haciendo extra. No sé si alguien tiene algún comentario
¿Qué se puede hacer para que el trabajo no se vea tan aislado? Para que también se vea la familia. Porque veo un personaje que no se sabe dónde está. Y hay una persona que está sufriendo. ¿Qué se puede hacer con este trabajo para motivar a un entorno familiar? Que tú y yo sabemos que es la base principal para que se pueda superar el tránsito del sufrimiento. Veo tu trabajo y mi respeto es para ti, pero detrás de todo eso no veo la familia. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es el perfil, digamos, sociodemográfico de las entrevistadas o los entrevistados? Y si hubo una participación más significativa de las mujeres en estos testimonios, ¿no? Y lo digo porque en otros contextos han sido las mujeres las que han tenido una representación política más evidente en este tipo de situaciones, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte. Gracias. Bueno, sobre el perfil sociodemográfico de las personas desaparecidas, de los que nosotros trabajamos, con los que nosotros trabajamos, bueno, aquí en estas, digamos, en estas microhistorias con las que estamos trabajando, estos 4 sujetos, pues vemos que hay una mujer, 3 hombres, que de alguna forma también es, digamos, representa la realidad de quiénes son las personas que están desapareciendo, que la mayoría son hombres jóvenes y una minoría mujeres también. Entonces, digamos, de alguna forma ahí está representada, eran jóvenes. También queríamos mostrar como la heterogeneidad, ¿no?, de las víctimas, que puede ser un estudiante, puede ser una mujer, madre, ama de casa, policías, había Pierre era estudiante, Diego estaba en la Procuraduría, Eric era policía. Entonces, pues para nosotros era como muy importante como mostrar esta heterogeneidad, ¿no? Es algo con lo que también hemos estado trabajando, que tiene que ver con este discurso de que a las personas que desaparecen ya se marcan con un manto de sospecha, y las autoridades desde el mismo estado se genera durante muchos años en Baja California. Si alguien desaparecía era como ajuste de cuentas y ni siquiera se abrían expedientes. Fue por la lucha de los familiares que pudo haber una fiscalía especializada y que por lo menos mal armados y acéfala la fiscalía, pero que se empezaron a abrir expedientes. Entonces, para nosotros era muy importante como mostrar esta heterogeneidad, ¿no? Y porque esos son nuestros desaparecidos, son lo que se sabe, pues son hombres, la mayoría son hombres jóvenes y son o sea, que son de diferentes estratos sociales, o sea, que no es solamente un tipo, y sobre todo aquí en Baja California no es solamente un tipo de una tipología, sino que son es heterogéneo y transclasista, pues. Gracias. Buenas noches a todos. Yo soy Alma Díaz y uno de los que están ahí en ese documental es mi hijo. En 20 años con 9 meses, yo les podría contar muchas historias de gente que me he encontrado en el transcurso de estos 20 años. Quiero hacer un paréntesis para recordar, y creo que
Paola, tú lo recuerdas, y muchos de los que estamos aquí tal vez. Estuvo aquí la Universidad de Sor Juana, donde hablábamos de todo México, y los desaparecidos nos hacen falta a todos. Tuvimos carteles de artistas con fotos de nuestros desaparecidos y una serie de situaciones más. Aquí, en este auditorio, estamos muchas personas que yo pienso que ni familiares somos, que somos gente, se puede decir, de la comunidad de aquí de Mexicali o del estado. Pero no hay una persona, considero yo, que no sepa de las desapariciones forzadas de humanos, un delito de lesa humanidad. No hay una sola persona que no sepa que a la vecina de su primo, o a la tía de su hermano, o a la cuñada, o al padrino, o a la prima, o al sobrino de X familias les pasó. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo único que quiero decirles es que la angustia y la desesperación con la que iniciamos los familiares de los desaparecidos nos llenó de fortaleza. Nos llegó de la fortaleza porque muchas de las madres, porque hablo de mujeres, de cientos de mujeres, que nos conocimos por esa causa, no nos conocíamos de tiempo atrás, no nos conocíamos para nada. Yo me podría pasar meses platicando con ustedes de una y mil situaciones, pero quiero decirles, como sociedad, permitir una injusticia es tolerar muchas más. Nosotros tenemos lo que nos merecemos. Y con esta búsqueda y con esta lucha y con muchas madres que están en ellas, yo les puedo asegurar que los únicos que tienen permiso para mover gente en carros oficiales o no oficiales son las autoridades, las que están inmersas en esto, porque cientos de familias lo confirman. Cuando nosotros invitamos a la explanada del centro de gobierno, no es porque nosotras quisiéramos estar ahí. Yo, ¿por qué tendría que conocer autoridades si yo puedo hacer muchas cosas más útiles en mi casa? Pero como nos vemos inmersos en una situación, y hablar de un hijo, hablar de un hermano, hablar de un padre, es hablar de cosas muy serias. No se nos soltó el perro en el jardín y dejó la cadena tirada ahí y se nos fue. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros como sociedad tenemos que denunciar. Hablaban que si desde el kinder, que si desde la primaria, que si desde la universidad. Claro que sí, las clases de civismo jamás van a estar anticuadas ni pasadas de moda. Jóvenes, es un problema que vive nuestra sociedad. Y es el apoyo que yo les pido a toda la gente del Estado. Porque una lucha como esta es una lucha sin fusil, es una lucha limpia, con el dolor de una desaparición de un ser querido, de una desaparición de humanos. Dios los bendiga y ojalá que nadie tenga que pasar por una situación de las que de muchas madres han pasado y sabemos su historia. Muchas gracias. Yo soy mamá también de uno de los desaparecidos que muestran ahí. Sí es un dolor ver el trabajo, pero a la vez me da mucho gusto porque siento que mi hijo no está olvidado, que lo que hemos luchado, pues ahí se ha reflejado en el trabajo de ustedes, de que por lo menos ustedes sí le dan memoria. Ellos tenían una familia y tenían memoria y los estamos recordando, no los estamos olvidando. Y al ver sus cosas ahí, su foto, me lleno de dolor, pero también a la vez digo, mi hijo está presente, no se ha olvidado. Y gracias por su trabajo, muchachas, por el apoyo.
Buenas tardes. Yo soy mamá de Diego Alonso, uno de los que salió ahí. Hace 9 años él salió de mi casa, no regresó. A los 3 meses salió un video que las autoridades del gobierno del estado habían participado en su desaparición, con video y todo. Un mismo comandante de la policía señalando al procurador de justicia, Antonio Martínez Luna. Es doloroso, como dijo Imelda, verlos, pero al mismo tiempo lo sentimos que ellos tienen que de alguna manera darse cuenta que sus familiares, sus madres, seguimos en esta lucha. Es muy pesado, como dijo Alma, tener que manifestarnos ante el gobierno del estado y ver autoridades. Ninguna mamá quiere eso, que veamos a nuestros hijos con su trabajo en nuestras casas, pero se ha dado así no nomás con nuestros hijos, se dio también, si nos ponemos a pensar en el sexenio de Calderón, más de 2.800 desaparecidos. Está sucediendo, y está sucediendo en todo el país, y está sucediendo por la corrupción que hay en nuestras autoridades, está sucediendo porque esa corrupción llega a que hayan delincuentes, narcotráfico, y al mismo tiempo las mismas autoridades participen en eso. Es por eso que yo de antemano, y así con mi corazón, le digo a Paola, le digo a Morán, muchas gracias, porque cuando más hemos necesitado un apoyo, estando allí ante el gobierno del estado, unas cuantas, porque a lo mejor la sociedad piensa, a nosotros no nos va a pasar. Esta mamá, y esta otra mamá, y esta mamá, podríamos decir, a nosotros no nos va a pasar, porque fuimos mamás de llevar a kinder al bebé, de llevarlo a la primaria, de estar al pendiente de ellos. Entonces, consideramos, no va a suceder. Sin embargo, aquí estamos. Y no vamos a dar marcha atrás, porque creo que es el momento de que hoy por nosotros, mañana por los que vengan, tenemos que aprender a ser fuertes y a decirle a este gobierno, ya basta. No podemos estar permitiendo que siga habiendo esas desapariciones. Nuestra obligación y nuestra naturaleza dice, como madre, ni un paso atrás. Así que gracias Morán, gracias Paola, muchas gracias por siempre estar con nosotros. Gracias. Buenas tardes, yo solamente quiero agradecerte mucho por este cortometraje, porque la verdad te felicito, soy tía de un sobrino secuestrado, desaparecido y asesinado finalmente, ¿no? Pero el punto es lo que tú dices, el acompañamiento, el saber que no están solos. Yo en el Facebook, por ejemplo, comparto siempre desaparecidos. Yo creo ya tengo hartas a todos mis contactos, pero es una forma de decirles que no están solos, no están solos. Y Imelda, Irma, Alma, no están solos, hay mucha gente que está con ustedes, y muchas gracias a ti por el acompañamiento, a mi hermana también, allá en Jalisco, que les diste, y por la invitación que me hiciste a mí también. Muchísimas gracias por todo eso. De cierto es que a mí no se me ha desaparecido nadie, pero aquí hay personas testigos que saben perfectamente que este no será el último ni el primer micrófono que yo tome para tener una opinión de una persona que no llegué a conocer, pero conocí a sus madres, y el dolor no es el mismo que ellas sienten, claro que nunca, porque son sus hijos, pero ellas saben perfectamente que lo que yo estoy hablando por este micrófono es verdadero, porque las he acompañado en su dolor, y no solamente en su dolor, en las manifestaciones. Yo ahorita me puedo hacer otra actividad, generar dinero, pero estoy aquí precisamente porque soy madre,
y porque no quiero que esto se vuelva a repetir en otra persona. Y sé que no estoy exenta, que mis hijos salen de casa o yo, y no sé si regrese. Pero la verdad sabemos de antemano que sí es cierto, que los libros nos hablan de los valores, sí es cierto, pero sabemos que detrás de esos libros hay un sistema académico que permite qué es lo que se va a decir en las aulas y qué es lo que no se va a decir. Y que sabemos de antemano que hay autoridades que para eximirse de su responsabilidad buscan cualquier argumento, cualquier frase para atacar a estas madres y no cumplir con su obligación y con su responsabilidad, porque sabemos que el sistema así se maneja en México. ¿Ok? Yo, Paola, a mí sinceramente sí me gustaría que el trabajo que se presentó llevara una secuencia a nuestra comunidad y una secuencia a nuestras autoridades, porque desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista académico, la verdad, a mí me preocupa lo que está sucediendo fuera de mi casa, porque todos los seres humanos, aunque sea para ir a la esquina, tenemos que salir. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Con esto damos por terminado nuestro evento de esta tarde. Agradecemos a todos ustedes su participación y despedimos a nuestros invitados pues con un aplauso.